Este evento es producido por el Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, AC, gracias al gentil patrocinio de Código Verde, consultores en seguridad de la información. Bienvenidos a la conferencia de la codependencia entre la ciberseguridad con la privacidad y la gobernanza de inteligencia artificial. Presento al ponente. Matías Rojo es abogado con más de 20 años de experiencia en multinacionales, especializado en negociaciones complejas, derecho tecnológico y protección de datos, formación en Chile y el extranjero, experto en sectores TIC, inmobiliaria, energía y seguros, habilidades en gestión de procesos, liderazgo y capacitación de equipos, comprometido con la ética profesional, DPO certificado, implementador líder ISO 27701, 27001 y NIST CSF. Enfoque en gobierno de privacidad y gestión de datos. Una vez más, bienvenidos. Mi nombre es Matías Rojo y hoy vengo a presentar, como parte de esta ponencia para CyberSecure, el concepto de la gobernanza de inteligencia artificial y su correspondencia, y si existe la correspondencia, con la protección de datos personales y la ciberseguridad en el ámbito privado. Como ustedes saben, este es un tema que ha traído, ¿no es cierto?, el foco de la atención social, académico y del mundo profesional de nuestra sociedad. La aplicación de algoritmos de inteligencia artificial, como todos sabemos, no están exentos de críticas y de grandes dudas, tanto de carácter interno como externo, que afectan tanto a la ciberseguridad como a la privacidad y la protección de datos personales. Hay quienes hoy discuten ciertamente si existe una objetividad en cuanto al trabajo sobre la inteligencia artificial, sobre su opacidad y el relativismo sesgado que en ella existiría. En esta ponencia tratamos de dilucidar si efectivamente en estas tres materias que hemos denominado, como ustedes bien saben, ciberseguridad, protección de datos personales y gobernanza de inteligencia artificial, una relación que las vincule al final del día, dependiendo obviamente del tipo de trabajo que se le solicite al desarrollador, en el ámbito privado, claramente. Pues bien, es importante explicar que en relación con estas materias, además de cubrir aspectos éticos, debemos hacernos preguntas relevantes que dicen relación sobre el buen manejo de estas materias. Así, cuando hablamos de gobernanza de la inteligencia artificial, particularmente nos estamos refiriendo al objetivo de construir una infraestructura ética capaz de afrontar los riesgos derivados de la propia inteligencia en el contexto organizacional, en general y empresarial, proponiendo un diseño institucional que dé cuenta del principio de explicabilidad y, de paso, entendiendo la transparencia y la participación de todas las partes implicadas. Cabe en este punto hacerse las siguientes consultas, a modo de ejemplo. Ahí está, por ejemplo, el cómo podríamos equilibrar la necesidad de innovación en inteligencia artificial con la protección de la privacidad y la seguridad de los datos en el ámbito personal. Luego, otra pregunta que subyace es cuáles son los desafíos éticos y técnicos que surgen al implementar medidas de ciberseguridad basadas en inteligencia artificial para proteger datos de carácter personal. Y probablemente una pregunta que salta a la vista y que nos parece bastante necesaria formularse a esta altura del partido es ¿de qué manera la gobernanza de la inteligencia artificial puede ayudar a fortalecer la ciberseguridad y la protección de datos personales? ¿Y cuáles serían sus limitaciones en el ámbito personal? Habiendo formulado estas preguntas de alcance ético-técnico, cabe ahora lanzar dos ideas, en realidad dos ideas matrices respecto al título que nos convoca. Y esto es, en definitiva, si la gobernanza de inteligencia artificial es esencial para la implementación de estrategias avanzadas de ciberseguridad y la protección de datos personales, estableciendo marcos normativos que aseguren la responsabilidad y la transparencia en el manejo de la información sensible.
Y otra idea que puede guiarnos un poco en este camino dice relación con la interdependencia que existiría entre la gobernanza de la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la protección de datos personales, y si se debiese promover un entorno digital seguro y confiable, donde las políticas de privacidad se alineen con las prácticas de seguridad, facilitando de esta manera un desarrollo ético y a su vez conforme a estándares legales de las tecnologías y las inteligencias artificiales. Así, cabe preguntarse cómo se integran los principios de legitimidad y proporcionalidad en la gobernanza y en la inteligencia artificial. Para esto lo primero que tenemos que hacer es explicar en qué consiste justamente el principio de legitimidad. Este principio implica que cualquier acción relacionada con la inteligencia artificial debe tener una base legal y un propósito legítimo. Así, a modo de ejemplo, cumplir con las leyes y las regulaciones existentes como el Reglamento General de Protección de Datos Personales o RGPD en Europa, o la Ley 19.628, que está en un proceso de modificación en el caso de Chile, garantizando que los datos personales se recojan y se procesen de la mejor manera legal y ética posible. Luego tenemos algunas características propias como son la proporcionalidad y la inocuidad. Esto se vincula con el uso de sistemas de inteligencia artificial, los cuales no pueden ir más allá de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo. La evaluación de riesgos debe utilizarse para prevenir los daños que puedan derivarse de los usos ilegítimos. Luego tenemos el caso de la seguridad y la protección dentro del principio de legitimidad, que dice que los daños no deseados, es decir, aquellos propios de los riesgos de seguridad, y las vulnerabilidades a los ataques, que son los riesgos de protección, deberían ser evitados y tomados en consideración. Luego, un punto que es importante tener en consideración es el derecho a la intimidad y a la protección de los datos, a los datos personales en este principio de legitimidad, ya que la privacidad debe protegerse y debe promoverse a lo largo de todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial. Luego tenemos la gobernanza y las colaboraciones adaptativas y de múltiples partes interesadas. En el uso de datos deben respetarse siempre el derecho internacional y la soberanía nacional. Así también debiésemos considerar en este principio de legitimidad la responsabilidad y la rendición de cuentas, ya que los sistemas de inteligencia artificial deben ser auditables. Y de esta manera podemos hacer una trazabilidad. Asimismo, debiesen existir mecanismos de supervisión, evaluación de impacto, auditoría y diligencia debida para evitar conflictos con las normas de derechos humanos y amenazas al bienestar medioambiental, a modo de ejemplo. Otra característica propia de este principio es el de la transparencia y el de la explicabilidad, ya que el despliegue ético de los sistemas de inteligencia artificial dependen de su transparencia y explicabilidad, el cual debe ser adecuado al contexto, ya que se pueden generar conflictos con otros principios como la privacidad, la seguridad y la protección de datos personales. Luego tenemos otro ejemplo más, que es el de la supervisión y el de las decisiones humanas, ya que se debe propugnar a que sea posible atribuir la responsabilidad ética y jurídica a las personas físicas o entidades jurídicas existentes. Luego tenemos otro caso más de ejemplo, como es el de la sostenibilidad, ya que las tecnologías de inteligencia artificial deben evaluarse en función de su impacto en la sostenibilidad. Otro caso más sería el de la sensibilización y el de la educación, y ahí se debiese buscar una educación obviamente abierta y accesible, con competencias digitales y capacitación en el ámbito personal. Y finalmente, pero no por eso menos importante, el de la equidad y la no discriminación, ya que los actores de la inteligencia artificial debiesen promover la justicia social, salvaguardar la equidad y luchar contra todo tipo de discriminación. Otro principio que debiésemos considerar acá, distinto al de la legitimidad, es el de la proporcionalidad. Y este dice que las medidas adoptadas deben ser en materia de inteligencia artificial adecuadas, necesarias y proporcionales al objetivo perseguido. Así, en este sentido, en el contexto de la inteligencia artificial, esto se traduce en evaluaciones de impacto, que antes de implementar sistemas de inteligencia artificial es absolutamente indispensable realizar
evaluaciones de impacto sobre derechos humanos para identificar y mitigar riesgos potenciales. Y asimismo, la minimización de los datos. Esto implica que solo deben recopilarse aquellos datos necesarios para alcanzar los objetivos legítimos, evitando la recolección excesiva que podría comprometer la privacidad y la seguridad de los individuos. La propuesta de ley de inteligencia artificial que está en este minuto discutiéndose en el Congreso Nacional de Chile adopta un esquema basado en riesgos, el cual, cuando se requiere que las aplicaciones de inteligencia artificial se apliquen, debiesen respetarse los derechos fundamentales y deben ser necesariamente para el interés público, como el principio de legitimidad que ya mencionábamos. Este enfoque, basado en riesgos para un desarrollador de inteligencia artificial, implica evaluar y gestionar los riesgos asociados con el uso de sistemas, asegurando que se minimicen los impactos negativos en los usuarios y en la sociedad. Los momentos de aplicación del enfoque basado en riesgos son los siguientes. Fase de diseño y de desarrollo, donde los desarrolladores deben desde el inicio del proceso identificar los posibles riesgos asociados con el sistema de inteligencia artificial, considerando factores tales como la sensibilidad de los datos, el impacto de los derechos fundamentales y la seguridad. Necesariamente deben realizarse evaluaciones de impacto para anticipar posibles futuros problemas. Luego tenemos la clasificación de riesgos. Durante el desarrollo es crucial clasificar las aplicaciones de la inteligencia artificial en diferentes categorías dependiendo su nivel de riesgo. Así, el nivel de riesgo está establecido en inaceptable, alto, moderado o bajo. Esta clasificación ayuda a determinar las obligaciones legales y éticas que deben cumplirse, así como también la tarificación de las multas correspondientes. En tercer lugar, la implementación y monitoreo. Una vez desplegado el sistema, es necesario monitorizar su funcionamiento para detectar cualquier problema emergente. Esto incluye la reevaluación continua del riesgo a medida que cambien las condiciones o se obtenga un nuevo dato sobre el uso del sistema. Y en cuarto lugar, la revisión y la mejora continua, y esto implica que los desarrolladores deben estar dispuestos a ajustar sus sistemas y sus procesos cuando sea necesario para mitigar los riesgos identificados durante la operación del sistema. Los principales riesgos que nosotros vemos asociados al uso de la inteligencia artificial en los diferentes sectores. Hay riesgos en materia de privacidad y protección de datos. Efectivamente, la inteligencia artificial puede comprometer la privacidad de los individuos al procesar grandes volúmenes de datos personales sin el consentimiento adecuado. Asimismo, otro riesgo que vemos potencialmente son los errores en decisiones automatizadas, porque esto puede conllevar consecuencias graves, especialmente en sectores críticos como la salud y las finanzas. Otro caso, y que tiene directa relación con el tema que nos convoca, es el de la seguridad cibernética. La integración de la inteligencia artificial en sistemas críticos puede aumentar la superficie de ataque para ciberamenazas, lo que requiere robustas medidas de ciberseguridad para proteger los datos y los sistemas. En el mundo que tenemos hoy día existe una delgada línea entre la seguridad física y la ciberseguridad, la cual es bastante difícil y difusa. Entonces, por lo tanto, los desarrolladores deben asegurarse que al generar nuevos dispositivos, estos mismos están protegidos contra amenazas físicas y cibernéticas para evitar desastres. En este escenario, y aquí ya entrando en una línea más ética y filosófica respecto a este tema, cabe preguntarse si la inteligencia artificial puede ser honrada. ¿A qué nos referimos con esto? Cabe preguntarse si ésta es capaz de otorgar a sus definiciones la estimación que le es debida. ¿El ser humano es capaz o será capaz de apreciar estas en su propio valor? Si partimos de la base que la virtud es el equivalente a ordo amoris, esto es, a la ordenada condición de los afectos que se otorga a cada objeto, el tipo y grado de amor que le corresponde, entonces podríamos programar a la inteligencia y establecer su gobernanza para que proteja nuestros propios derechos y libertades bajo este concepto. Sé que suena bastante difícil, pero dado que al final del día hay un desarrollador, uno se pregunta y cabe preguntarse quiénes son las personas que al final del día están trabajando con los chips, quiénes son las personas que están trabajando con los algoritmos, que al final generan una respuesta que se llama inteligencia artificial, ¿no es cierto?, a través de procesos de lenguaje natural y obviamente los resultados no siempre son los esperados.
Desde ese punto de vista, debiésemos tratar de inculcar a esta inteligencia artificial un concepto ético que nos lleve a resultados más positivos, como por ejemplo son los derechos y libertades de las personas. Entonces tendremos que enseñarle a la inteligencia artificial y a su algoritmo, en primer lugar, que debemos acudir al chip de quien lo ejecuta, como ya decíamos, considerando que este último actúa como hardware necesario para procesar los datos, provocando en muchas ocasiones paralogismos enraizados. Si eso es así, debiésemos considerar que solo un enfoque transparente ayudaría a mitigar los sesgos y la discriminación. Que cierto es que mientras más educados, seremos más capaces y con mayor claridad de detectar cualquier error en los trabajos mal hechos. Los chips y los algoritmos trabajarán para un TAO específico y universal. Eso es lo que esperamos. Si castramos los valores y el arrojo, no podemos requerir fertilidad en el actuar. Debemos entender que la naturaleza exacta del objetivo de la inteligencia artificial, porque ciertamente tiene una, y cabe preguntarse si ésta difiere de los principios fundamentales que gobiernan los derechos y libertades de la protección de los datos personales. Al final, resulta paradójico que frente a la pregunta de si es bueno que muera parte de la sociedad, las inteligencias artificiales de pago digan, por ejemplo, que esa respuesta es compleja, en vez de dar un categórico no, y que depende del contexto en que se plantee, obedeciendo a una ética basada originalmente en el instinto, o si se requiere de una ética consecuencialista, es decir, lo que produce un mayor bien sería bueno para la mayoría. Al final, este es un tema que recién se está acoplando y por tanto, aún resta ver si nuestra aspiración y seguridad al final del camino va a encontrar un grado de satisfacción legal y personal como el que requerimos como sociedad. Muchas gracias, espero que esta ponencia haya sido de su agrado. Hasta luego.